Que Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte acerca del capítulo 22 del libro de Génesis, que está hablando acerca de la historia de cuando Dios le pide que entregue a su hijo unigénito a Isaac, y Abraham obedece sobre esta palabra. Pero antes de entrar en contexto, quiero recordarte una cosa, que es lo que me inspiró a mí a utilizar este pasaje para darte una enseñanza. Hay cosas que yo tengo de parte de Dios que veo y le agradezco, como la vida, como un trabajo, como la salud, como tengo su Espíritu Santo. Pero hay cosas que yo no puedo entender o no percibo que tengo y que no agradezco. Y a veces en nosotros es muy común eso, que no agradezcamos a Dios por las cosas que tenemos. Imagine ahora, ¿cómo voy a agradecer por lo que yo no veo? En el mundo espiritual, en el mundo de la fe, hay muchas cosas que Dios ha hecho por usted y que usted no le da gracias a Dios. Voy a entrar en contexto. La palabra de Dios dice que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, que lo entregue, que lo lleve a un monte y que ahí se lo ofrezca como un sacrificio a Dios. Dios está probando a Abraham, Dios está probando su fe. Isaac es el hijo que no podía tener, ya que su esposa era estéril, y vino por un producto del milagro poderoso de la mano de Dios. Ahora Dios mismo, quien se lo dio, se lo está pidiendo, pero más bien lo está probando. Bueno, Abraham va, toma a algunos criados y a su hijo, a un asno, y se van. Y le dice a los criados cuando llegan al lugar donde Dios le indica: quédense aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y regresaremos. Desde ahí ya va implicada la fe, porque hablo en plural: iremos y regresaremos. Creía que Dios era poderoso para devolverle a Isaac aún estando muerto. Ahora, cuando ellos van, Isaac prepara el altar. Abraham está también ahí con el muchacho trabajando, preparando las cosas. Y Isaac le pregunta: Padre mío, aquí está el altar, aquí está la leña para el sacrificio, pero ¿en dónde está el cordero? Y Abraham le contesta una palabra que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención. Le dijo: Dios se proveerá. No es lo mismo decir Dios proveerá a que Dios se proveerá. Esa palabra de que Dios se proveerá es el sinónimo de Dios se entregará como cordero, tipificando, profetizando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario como un cordero santo. Pero aquí el asunto es que tenía que sacrificar a Isaac. La palabra sacrificio también es entrega, es confianza y es fe. No es nada más un derramamiento de sangre o una ofrenda que se le presenta a Dios para que la tome, no, sino que Isaac era el único hijo. Yo puedo decir que era lo que Abraham más amaba y lo único que tenía, porque no había un segundo o un tercer hijo. ¿Estarías tú dispuesto a darle a Dios lo que más amas? ¿Estarías tú dispuesto a entregarle a Dios tu familia, tu hijo, tu hija? Si Dios te la pide para el sacrificio, y si Dios te pide: ¿sabes qué, hermana amada, hija mía? Dame a tu hijo para que me sirva, y suspende sus labores seculares, sácalo del trabajo, sácalo de la escuela y llévalo a una escuela bíblica para que estudie y sea un pastor. ¿Tú entregarías a tu hijo, a tu hija? ¿Le entregarías? Gloria al nombre de Dios, qué buena pregunta. Esa es una prueba de fe. Hay diferentes pruebas donde también nuestra fe es puesta, válgame la redundancia, a prueba, para que nosotros con nuestros hechos, con nuestros actos, comprobemos si le creemos a Dios o no le creemos. Abraham tomó a su hijo, lo estaba amarrando, lo deja en el lugar del altar, y cuando extiende su mano para degollarlo, para enterrarle, el cuchillo del cielo, el ángel de Jehová le dice que no lo haga, que pare, porque ya sabe, entiende que Abraham teme a Dios y que es obediente y que no le negó su único hijo. ¿Qué cosa te ha pedido Dios que tú le has negado? Ahora aquí viene el resultado rápido de una fe genuina. Dice la Biblia que cuando escucha esta voz, Abraham voltea a sus espaldas y ve que un cordero estaba trabado allá en un zarzal. Y ese es el cordero que sirvió para el sacrificio. Ese cordero tipifica no nada más el sacrificio de Jesús, no. Ese cordero tipifica las cosas que nosotros tenemos, pero que no vemos. Abraham, cuando estaba en ese monte, iba a sacrificar a su hijo porque no veía ese cordero.
Pero Dios tuvo que esperar hasta el momento oportuno para que Abraham probase que era un hombre de fe. Cuando Dios está convencido de que tú eres un hombre de fe, Dios te abrirá los ojos espirituales y te dirá, voltea, ahí está tu favor, ahí está tu bendición, ahí está tu provisión. Y literal, Dios proféticamente se proveyó de un Cordero Santo que es Jesús, pero también en ese lugar se le conoció como Dios proveerá. ¿Por qué? Porque sí, literalmente Dios proveyó de un cordero, un carnero, que fue el sacrificio y Dios lo aceptó. ¿Por qué? Por la fe de Abraham, por la confianza de Abraham, por la obediencia de Abraham. Y yo quiero que tú te pongas a pensar en un momento de las tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros y que a veces no lo agradecemos. Yo cuando no tenía temor de Dios, cuando no estaba en Cristo, recuerdo que tuve un par de accidentes, algunos 4 accidentes automovilísticos, y yo creía que yo pues la había librado, como comúnmente decimos, o que era suerte, o que no me tocaba, pero nunca le di la gloria a Dios. Hoy que estoy en los caminos del Señor, entiendo que yo era guardado por la mano de Dios, que yo tenía un propósito en el Señor y que Dios había hecho cosas a mi alrededor que yo no veía. Y yo quiero pedirle a Dios que te dé a ti también la gracia y que te abra los ojos espirituales para que tú puedas ver las cosas que Dios ha hecho por ti, que tú quizá hasta el día de hoy no entiendes y no has visto. Porque hay bendiciones que vemos por las cuales agradecemos, pero hay otras muchas cosas, muchas bendiciones que Dios ha hecho y que tú no has visto. Dios te ha guardado. Yo no sé de cuántas cosas, de cuántas enfermedades, de cuántos ataques del diablo, de cuántos males, de cuántas envidias, de cuántos odios, de cuántas enfermedades, tantas cosas que sí es bueno decirle, Señor, gracias te doy por las cosas que tú me has regalado, las que yo conozco, las señalas, y las que no conozco. Padre, quiero vivir agradecido. Hermano, esta es una pequeña reflexión para que tú y yo seamos hombres de fe, obedientes, que caminemos en la palabra, que confiemos que Dios nos va a decir, voltea, ahí está lo que necesitas. Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición.